Me alegro de verte, Sofía. ¿Qué tal está Pekín? Bueno, Pekín es genial. ¿Eso es lo que te lo recordó? Llevé a mis hijos a la ciudad prohibida y siempre es agradable. Me gusta especialmente este ángulo. Está fuera de la ciudad prohibida. Me gusta ese ángulo porque puedes ver tanto el exterior como el interior de la muralla. Hay algo ahí, algo misterioso. Y luego está el río, que protege la ciudad prohibida. Así que todo el conjunto es bastante interesante. El Gugong, ¿verdad? El antiguo palacio. Así es como lo llama la mayoría de la gente, ¿no? Sí, el antiguo palacio. Y también llevé a mis hijos a la provincia de Hunan, ya sabes, de donde es Mao Zedong. De hecho, visité su ciudad natal, sus casas y todo eso. El guía turístico nos dijo que ahora hay más gente interesada en visitar ese lugar, porque quieren saber más sobre él. Solo quiero consultarte. Sé que en Occidente retratan a Mao como un dictador horrible, lo cual es muy diferente de cómo se le percibe en China. Cuanto más se desarrolla China, más gente dice que China no sería la China de hoy sin él, lo cual es cierto. Ahora bien, no es perfecto. Nadie lo es. Cometió errores. La revolución cultural, el gran salto adelante, fueron errores. No quiero minimizar esos errores, pero es cierto que la China de hoy no existiría sin él. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Solo tengo un poco de curiosidad. Absolutamente. Lo recuerdo muy bien, por supuesto. Murió en 1976, así que yo tenía 15 años. Pensaba que era una figura absolutamente titánica, y creo que salvó a China. Cuando digo salvó a China, me refiero a que si miras por lo que pasó China, fue una figura absolutamente heroica en la resistencia contra los japoneses. Creo que eso es algo que, de nuevo, en Occidente la gente simplemente no aprecia. Que el Partido Comunista y el Ejército Popular de Liberación que él dirigía fueron el núcleo de la resistencia contra los japoneses. Porque quiero decir, Chiang Kai-shek era tan corrupto y estaba tan bajo el control de los británicos, básicamente. Simplemente no estaba resistiendo a los japoneses, y de hecho estaba mucho más interesado en luchar contra el Partido Comunista y el Ejército Popular de Liberación que en luchar contra los japoneses. Than he was in fighting the Japanese. So he played an absolutely fundamental role in all of this. Así que desempeñó un papel absolutamente fundamental en todo esto. Luego aportó unidad y estabilidad a China y a su pueblo, algo que simplemente no habían tenido en 100 años o más. Y les devolvió el orgullo. Es decir, creó el sistema de gobierno que existe hasta hoy en China. Toda la estructura. Dio unidad al país. Pero esto es quizá lo que la gente no recuerda tan bien, incluso en la propia China, la pura sensación de orgullo, por fin, que el pueblo chino volvió a sentir por China, la sensación de que China volvía a unirse, a convertirse en un país y a ser de nuevo un país fuerte. Y también desempeñó un papel absolutamente fundamental, crucial, en todo el proceso de descolonización en todo el mundo, algo que simplemente no puede subestimarse. Quiero decir, recuerdo que era una figura titánica, y recuerdo cuando los estadounidenses se reunieron con él a principios de los años 70. Para entonces ya era un hombre mayor, y claramente había pasado su mejor momento, pero sentían una absoluta admiración por él. Uno de los primeros recuerdos que tengo, por cierto, de la política, fue ir a un cine en Atenas en los años 60, debía de ser 1966, y ver una película de él, ya sabes, en ese extraordinario baño en el río Yangtze, o era el río Amarillo. No puedo recordar cuál era, pero de nuevo, es algo de lo que la gente en Occidente ya no habla. Pero quiero decir, fue uno de los grandes acontecimientos icónicos de los años 60. Y sí, obviamente, la revolución cultural se descontroló por completo. El gran salto adelante. Personalmente sospecho que cuando logremos descifrar todas las historias, descubriremos que en realidad se logró más progreso durante ese periodo. Quiero decir, también hubo un sufrimiento terrible.
Pero de nuevo, lo que la gente tiende a pasar por alto, una vez más, es que el periodo de 1950 a 1957 fue una época de crecimiento económico e industrial muy rápida en China. El crecimiento rondaba el 7% anual, así que la gente también importante en sus vidas. Y luego, tras el gran salto de Oriente y después de la revolución cultural, el crecimiento se aceleró. And after the Cultural Revolution, growth resumed. So, I mean, he was, as I said, an epochal figure. No, Quiero decir, como he dicho, fue una figura de época. No, comparto absolutamente esa opinión. Puedo entender perfectamente por qué el pueblo chino lo valora tanto, y sinceramente, yo también lo haría si fuera chino. ¿Puedo decir algo? Si vas hoy a Rusia, hay una gran reevaluación en marcha sobre Joseph Stalin. Y existe una opinión muy extendida hoy en Rusia de que a pesar de todos sus defectos, fue en última instancia un líder titánico que condujo a Rusia, a la Unión Soviética, a la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, que logró la industrialización del país, y que de nuevo es un virus de aniquilación total. again saved Russia from complete annihilation. So, I mean, there is a swing back to Stalin. Así que también hay un regreso hacia Stalin. Y no sé si lo sabes, pero la ciudad que antes se llamaba Stalingrado y luego pasó a llamarse Volgogrado, al parecer quiere volver a llamarse Stalingrado. Y quizá también te interese saber que en Rusia, lo vi cuando estuve allí, de hecho en San Petersburgo, había un famoso cartel antiguo de Stalin y Mao juntos, porque Mao fue a la Unión Soviética y se reunió con Stalin. Creo que fue en 1949. Pero en fin, ni una imagen de los Unidos. Muy sumafreng. Aftenidal. It's not a photograph. It's a post. Interesting. Interesante. Bueno, en la provincia de Hunan en particular, creo que Mao es casi como una figura divina. Y lo que me resulta curioso, el guía turístico en realidad nos dijo que cuando visitas su lugar de nacimiento, hay una estatua y todo eso, dijo que no está permitido arrodillarse allí, se permite inclinarse y llevar flores, pero no quieren deificarlo. Sabes, es humano, cometió errores, así que en realidad lo reconocen, así que en realidad creo que eso es algo bueno. Algo sensato, ya sabes, no lo conviertas en absolutamente. Sensible thing, don't make him like Absolutely. No, Lo es. Sí, So I think that's absolutely. Which is not. Así que creo, Which is right. absolutamente. Y es correcto. Y en realidad ni siquiera es algo chino, quiero decir, nunca lo ha sido. El pueblo chino nunca ha tenido la costumbre de declarar a sus líderes como dioses. Eso lo hacemos en Occidente, no en China. Los antiguos griegos también lo hacían, por cierto. Divinizaban a sus líderes, al igual que los emperadores romanos. yeah. The Roman emperors. So. And the other thing is just over the weekend. I don't y know lo if you otro paid attention es to the que Dragon Boat justo este fin de semana, which is no sé si prestas atención al Festival del Bote del Dragón, que es sí interesante. Creo que podrías compartirlo con tu esposa, Catherine. Puede que le parezca interesante porque el Festival del Bote del Dragón trata de celebrar a una persona llamada Qi Yuan. Es más conocido por ser poeta, pero también fue un estadista. Fue muy importante durante el periodo de los reinos combatientes. Su país en experimento durante los 7 poetas que lucharon contra los tiranes Qin. Su país era Chu, y Chu se fue Sand. was defeated. So he killed himself. He jumped into the river. Se tiró al río y se suicidó por eso. La gente estaba muy triste, ya que era un buen estadista, una especie de primer ministro. Así que envolvieron songs y básicamente poniendo comida en envoltorios y arrojándolos al río para que los peces comieran la comida en lugar de comérselo a él. De ahí viene el Festival del Barco Dragón. Es un festival en memoria de esta persona. Aunque fue un gran estadista, la gente lo recuerda principalmente como un gran poeta, un gran escritor, alguien con ese tipo de personalidad. Puede que te resulte interesante. Personality. You might find that interesting. That's very interesting. It's very Chinese again. I mean, Eso es muy interesante, es muy chino, de nuevo. Quiero decir, ya sabes, China tiene estas figuras culturales extraordinarias que son tan importantes para el pueblo chino. Por cierto, no hay un equivalente a esto en Occidente. Si acaso, el más cercano sería Pushkin para los rusos. is Pushkin to the Russians, De acuerdo. but China has many more people like that. Yeah. Pero China tiene muchísimas más personas así. Sí,
China tiene muchísimas más personas así. Esas enormes personalidades culturales que no solo son vistas como estadistas, sino como constructores de la civilización china, algo que el pueblo chino se toma muy en serio, y con razón, por cierto. Yeah. Okay. Sí, sí. Vale, empecemos con las elecciones de Corea del Sur, ¿de acuerdo? Que acaban de celebrarse. Así que Lee Jae-myung ganó, se le considera pro-chino. No estoy seguro de que esa sea la razón por la que fue elegido. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que de alguna manera probablemente sí lo es, en realidad. Corea del Sur estaba bajo un régimen asociado con el líder anterior, el que ya no está, que llevó a cabo el intento de golpe de Estado y todo eso, y que era muy pro-estadounidense. Eso creó enormes problemas con el norte, Corea del Norte, y también era abiertamente antichino, en el sentido de que estaba alineando a Corea del Sur con Estados Unidos y Japón en una alianza contra China. Porque al final, como dije, todo se reduce a China. También estaba suministrando proyectiles y armas a Ucrania para luchar contra Rusia, algo que molestó a los rusos, que hasta ese momento mantenían relaciones bastante buenas con Corea del Sur. Así que creo que esto representa un cambio de paradigma importante. Fui a Corea del Sur a principios de los años 2000, creo que fue en 2002, y me sorprendió cómo incluso entonces la influencia de China era muy fuerte. Es decir, la influencia cultural de China estaba por todas partes. Así que ni siquiera puedo imaginar cómo será hoy en día. Debe de ser algo absolutamente omnipresente en Corea del Sur. Lo que tuvimos fue un intento de alejar a Corea del Sur de su curso y alineamiento natural. Y creo que estas elecciones reflejan eso. La crisis política más profunda que hemos visto en Corea del Sur probablemente también lo refleja, en el sentido de que hubo un intento por parte de un gobierno pro-estadounidense de separar a Corea del Sur de sus alineamientos naturales. Mientras tanto, también en Asia, el diálogo de Shangri-La, que recibió mucha atención en China, esta vez China no envió a su ministro de Asuntos Exteriores. Normalmente lo haría, pero esta vez no. China lleva un tiempo descontenta con el diálogo de Shangri-La porque se supone que es un foro para que los países asiáticos hablen sobre defensa, para comunicarse, pero por supuesto cada vez que Estados Unidos asiste. Y esta vez, incluso Man fue allí y pronunció un discurso amenazando a China, diciendo que si no controlan a Corea del Norte, la OTAN intervendrá y cosas por el estilo. ¿Qué opinas al respecto? La gente no está muy contenta con ese discurso. Bueno, me lo imagino. Quiero decir, ¿es este el mismo Macron que se reunió con Xi Jinping, fue hace un año, justo antes de eso, y que regresó a Europa diciendo lo maravilloso que sería tener una buena relación con China, y que recibió a Xi Jinping con grandes honores en París y sacó a la guardia montada para él, lo cual, por cierto, pude ver que a los chinos no les impresionó en absoluto. Pero bueno, eso fue todo. Así es Macron, cambia de opinión como una veleta. Pero, al final, ahora ha entregado completamente su corazón y alma a los estadounidenses, o a una facción dentro de Estados Unidos. Los estadounidenses, como bien dices, básicamente se han colado en este diálogo. Macron se ha autoinvitado, así que él también se ha colado. Ahora hemos tenido discursos increíblemente beligerantes, no solo de Macron, sino también de Pete Hegseth. Así que creo que, desde cualquier punto de vista imaginable, tiene todo el sentido que los chinos se mantengan al margen. ¿Por qué irían? Para que les den lecciones. Y además, mientras tanto, no se trata solo de las amenazas verbales, acaloradas, o los intercambios, sino que también ha habido un ejercicio militar que Estados Unidos llevó a cabo poco antes del diálogo de Shangri-La, que en China se interpretó como una amenaza, como diciendo, antes de hablar, hagamos unos ejercicios. Estados Unidos hizo eso junto con Filipinas, Japón y Corea del Sur. Incluso el portaaviones USS Nimitz, que se suponía que debía dirigirse a Oriente Medio,
dio la vuelta, supongo que para participar en este ejercicio militar en el mar de China Meridional. Y en medio de todo eso, creo que el fin de semana pasado hubo un rumor, aunque no he visto ningún informe en Occidente, pero hay un rumor que circula mucho en China, de que China derribó un F-35. Así que todo esto es un poco... Sí. No se ha informado en... No, en absoluto. It has not been reported in the No, at all. So here's what happened. Esto es lo que pasó. La cuenta oficial del gobierno chino en redes sociales publicó una grabación de unos 10 segundos de un piloto informando al mando central, diciendo: "El objeto desapareció del radar. Debería haber sido eliminado". Algo así, una frase muy corta, unos 10 segundos. Y luego, sin ninguna explicación. Pero se trata de una cuenta oficial del gobierno muy reputada, así que la gente empezó a intentar interpretar lo que significa. Ahora, la mayoría de la gente cree que eso significa que un F-35, que es un avión de combate furtivo, fue derribado. Bien, esa es la especulación. Lo interesante de esto es que con tanta especulación, el gobierno chino nunca salió a decir, no, eso no es cierto. Así que eso se está interpretando como que probablemente eso es lo que ocurrió. Lo que intento decir es que parece que la situación probablemente es más tensa, más, ya sabes, más de lo que vemos en la superficie. No son solo los ataques verbales. ¿Qué opinas? Absolutely. Absolutely. Can I just say quickly about that? Absolutamente. Absolutamente. Puedo decir algo rápidamente sobre esto. Quiero decir, no se ha informado en Occidente por razones muy obvias, especialmente si se tratara de un F-35. Eso sería extremadamente alarmante, porque nos han dicho repetidamente que estos aviones son invisibles y los mejores cazas del mundo. No lo son, por cierto, pero en fin, esa es la historia. Sé bastante sobre incidentes como este durante la Guerra Fría, y resulta que hubo muchísimos intentos por parte de los estadounidenses a lo largo de la Guerra Fría de penetrar en el espacio aéreo soviético, y bastantes cazas y aviones estadounidenses fueron derribados por los soviéticos durante la Guerra Fría. Estos incidentes nunca se informaban, porque ambas partes querían evitar que surgiera un patrón de escalada a partir de ellos. A pattern of escalation arising out of them. But certainly this happened several times. Pero ciertamente esto ha ocurrido varias veces, y no me sorprendería en absoluto si volviera a suceder. Quiero decir, no estoy seguro de dónde tuvo lugar este incidente, pero claramente fue cerca del territorio chino. Y por territorio se incluyen, por supuesto, los mares adyacentes a China. Así que no me sorprendería en absoluto que algo así volviera a ocurrir. Y por supuesto, si estaba ocurriendo, los estadounidenses estaban invadiendo de nuevo el territorio chino y comportándose de una manera increíblemente agresiva, como hacen siempre en realidad. ¿Y exactamente qué están haciendo? Poniendo a prueba a China, intentando averiguar la fortaleza de las defensas chinas. ¿Quién lo sabe? Pero quiero decir, lo hacen. Y como he dicho, es muy peligroso. But I mean, they do this, and as I said, it's very dangerous. I feel like the United States probably is frustrated. Siento que Estados Unidos probablemente está frustrado en este momento porque, según tengo entendido, Pete Hecker fue a Shangri-La esperando reunirse con el gobierno chino, Dong Jun. Pero después de que salió de Estados Unidos, fue cuando los chinos anunciaron que Dong Jun no iba a asistir. En su lugar, enviaron a alguien de una universidad militar para estudiar y observar la reunión en vez de participar activamente. Así que supongo que él estaba muy frustrado. Y también creo que hay muchas otras cosas de las que podemos hablar más adelante, como el comercio, que están frustrando a Estados Unidos. Así que Estados Unidos hace lo que puede, que es intentar mostrar su fuerza, una especie de intimidación por todos los medios posibles, tanto verbal como militarmente. Eso es lo que demuestra la frustración de Estados Unidos. Is that what shows the US frustration? Yes, it is, and it's a repeat of what happened during. Sí lo es. Y es una repetición de lo que ocurrió durante la era de Biden. Si recuerdas, hubo todo un periodo, que duró aproximadamente un año, en el que China no se reunía con funcionarios estadounidenses, y los estadounidenses empezaron a estar cada vez más preocupados, ansiosos y enfadados por ello. Finalmente creo que fue Jake Sullivan quien consiguió ir a China, y finalmente rompió el hielo. Pero creo que ahora es lo mismo. Creo que China, básicamente, ya ha tenido suficiente. Han tenido guerras arancelarias, han recibido amenazas,
Y ahora, por cierto, están recibiendo más amenazas en el tema comercial, del que hablaremos, como has dicho. Y creo que los chinos están diciendo, mirad, esto es inútil. No tiene sentido reunirse y sentarse a hablar con esta gente cuando están siendo tan increíblemente agresivos y groseros con nosotros. Si nos sentamos a hablar con ellos, cuando están en este estado de ánimo, volveremos a la situación en la que nos hablan cuando quieren y son groseros con nosotros cuando también les apetece. Nos dan lecciones, no escuchan y hacen lo contrario de lo que dicen. Así que no tiene sentido mantener un diálogo cuando los estadounidenses están en este estado de ánimo. Y creo que esto es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, en cuanto a la guerra comercial, en primer lugar, el tribunal estadounidense en realidad bloqueó la mayoría de los aranceles de Trump, pero tengo entendido que como Trump está apelando y luego el Tribunal de Apelaciones concedió una suspensión, eso significa que esos aranceles siguen en vigor, aunque el tribunal haya bloqueado la mayoría de ellos. Ahora bien, ¿por qué Trump no utiliza simplemente una orden ejecutiva? ¿Por qué no trabaja con el Congreso para establecer algún tipo de ley, ya que ahora los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado? ¿Por qué es tan reacio a trabajar con los republicanos? Es una excelente pregunta. Quiero decir, probablemente se da cuenta de que en el Senado especialmente, no a todos los senadores republicanos les gusta realmente. Así que creo que en parte se trata de eso. Además, creo que Trump es alguien a quien le gusta dar la impresión de ser el gobernante supremo que tiene el control total y puede hacer lo que quiera. Creo que eso forma parte de su propia autoimagen y es parte de la imagen que quiere transmitir al pueblo estadounidense. Así que creo que hay estos dos aspectos. No creo que se tome especialmente en serio al Congreso y tampoco creo que quiera tener que llegar a acuerdos con la gente del Congreso en cuestiones como los aranceles. Y creo que esa es en realidad la razón. Quiero decir, hay otras posibles razones. Si presenta una ley de aranceles ante el Congreso, la forma en que funciona el Congreso es que los congresistas individuales luego añaden sus propias enmiendas y la cosa empieza a cambiar y transformarse. Y probablemente Trump no quiera realmente eso, y tampoco quiere perder la flexibilidad de hacer todo mediante órdenes ejecutivas. Pero por cierto, debo decir de inmediato que en lo que a mí respecta, esto es completamente legal. Resulta que en este tema creo que el juez original tenía razón. Y pienso que para que Trump simplemente utilice algún tipo de ley antigua para decir que esto es un estado de emergencia económica y cambiar así todas las políticas económicas y fiscales de Estados Unidos, está bastante mal. Me interesará mucho ver qué dice finalmente el Tribunal Supremo al respecto. Sí. Ahora, sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no parece que las negociaciones estén yendo muy bien, ¿verdad? Después de esta pausa que acordaron en Suiza, Trump suspendió la venta de motores de aviones civiles y también la venta de más semiconductores y otras tecnologías a China. Además, revocó los visados de estudiantes chinos. No creo que eso se haya implementado completamente todavía, pero al menos tienen la intención de hacerlo. Y acusó a China de violar los términos del acuerdo comercial. Al menos eso es lo que dice Trump. Pero, por supuesto, China rechazó esa acusación diciendo, no hemos violado ningún término, vosotros sois los agresores. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto que está ocurriendo? Estamos asistiendo de nuevo a una gran escalada hacia otro momento importante en el que Estados Unidos va a volver a imponer aranceles. Probablemente hablaremos de ello más adelante en el programa, pero Lindsey Graham está hablando de sanciones demoledoras contra Rusia, pero en realidad son aranceles contra China. Quiero decir, esto es lo más extraño de todo. Ayer concedió una entrevista, por cierto, actualmente está en Europa, en la que prácticamente lo admitió, que en realidad esto vuelve a estar dirigido contra China.
Así que creo que Estados Unidos volvió a la realidad económica cuando impuso grandes aranceles contra China. Es decir, tuvimos a Walmart y a toda esa gente acudiendo a Trump, diciéndole, Dios mío, no puedes seguir con esto. Si lo haces, vamos a empezar a quedarnos sin productos en nuestras tiendas y cosas por el estilo. Y creo que por un breve momento, con Scott Bess y con el secretario del Tesoro diciéndole a Trump, mira, esto no es sostenible, y con problemas en los mercados de bonos y todo eso, los estadounidenses recuperaron la sensatez. Pero el problema con los estadounidenses es que ya sabes, cuando las cosas se estabilizan, los que odian a China, por llamarlos por lo que realmente son, siempre vuelven a la carga. Probablemente le estén diciendo a Trump en privado, nunca deberías haber hecho esas concesiones. Teníamos a los chinos donde queríamos. 9 millones de empleos en China están en riesgo. Las fábricas están cerrando. China estaba a punto de colapsar. Gordon Chang nos lo está diciendo. Así que, ya sabes, volvamos atrás y empecemos a hacer todo esto de nuevo, porque entonces tendremos a los chinos donde queremos. Y hay que mostrar fortaleza. Y si eres tan fuerte como aparentas, entonces tienes que empezar a ser duro con los chinos. Y así hemos tenido la negativa a exportar motores de aviones. Una idea absolutamente disparatada, por cierto, puedo decirlo. Porque la industria aeroespacial, yo solía dedicarme al derecho aeronáutico, por eso me interesa mucho. Y China ahora está avanzando rápidamente, desarrollando su propia industria aeroespacial. China, como sabe, está construyendo, tiene su propio programa avanzado para fabricar aviones de fuselaje ancho. Y está trabajando muy duro, y con éxito, para construir grandes motores turbofan de alto índice de derivación, exactamente el tipo de motores del que estamos hablando. Por cierto, los rusos también están trabajando muy duro para construir grandes motores turbofan de alto índice de derivación, y ya lo han hecho en el pasado, así que ya dominan esta tecnología. Pero la cuestión es la siguiente. Cabría pensar que lo último que querrían los Estados Unidos sería estimular aún más la industria de la aviación civil de China, dado lo importante que ha sido históricamente la aviación civil, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para impulsar el crecimiento económico estadounidense. Es decir, una de sus pocas grandes exportaciones industriales ha sido la aeronáutica civil, junto con los motores y la tecnología asociada. Ahora bien, si China domina esta tecnología, cosa que ocurrirá en los próximos 5 años, empezaremos a ver grandes aviones chinos, mucho más modernos que los productos que fabrica Boeing. Grandes aviones chinos con motores turbofan de alto índice de derivación y gran eficiencia. Entonces arrasarán con todo. Estados Unidos perderá este enorme mercado chino, que es de vital importancia para Boeing y todos sus socios. Y también empezará a perder cuota de mercado, especialmente en Asia. Va a ocurrir tan seguro como que la noche sigue al día. Y por supuesto, ya ha perdido Rusia por culpa de esto. Y los rusos, como he dicho, se han visto impulsados a desarrollar su propia industria de aviación civil. Así que esto es en realidad una decisión especialmente estúpida. Quiero decir, en algunos aspectos es peor para Estados Unidos que lo que hicieron, ya sabes, con los chips, porque América no produce chips de alta gama, así que China los produce. No compite directamente con Estados Unidos. Pero en la aviación civil, absolutamente lo hará. Y cualquiera que esté lo suficientemente engañado como para pensar que los chinos no serán capaces de construir aviones que no solo sean tan buenos, sino mejores que los productos estadounidenses actuales, se está engañando a sí mismo. Bueno, en China se debate mucho sobre por qué China no ha estado negociando activamente con Estados Unidos. Creo que algunos de estos argumentos tienen bastante sentido. Para que ambas partes tengan una negociación significativa, ambas deben tener algo que la otra parte quiera y esté dispuesta a ceder, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos de China? Estados Unidos quiere tierras raras, que China está controlando de manera muy estricta en este momento. Y, por supuesto, quiere que China compre más bonos del Tesoro, algo a lo que China se muestra cada vez más reacia. Es decir, acabas de hablar del mercado de bonos, ¿verdad? Así que no es solo China. La confianza en el mercado de bonos en general está disminuyendo. Así que China es reacia a comprar más bonos del Tesoro. De hecho, creo que han estado deshaciéndose de algunos. Y en última instancia, Estados Unidos no quiere ver que China siga desarrollándose, pero eso no va a suceder. China continuará. Así que ves, todas estas cosas que Estados Unidos quiere de China, no las va a conseguir. ¿Y qué quiere China de Estados Unidos? Bueno, en última instancia a China le interesa el mercado estadounidense, que es un mercado muy atractivo y lucrativo, pero cada vez lo es menos, porque cuando China accede al mercado estadounidense y gana dinero, obtiene dólares. Y luego con esos dólares quieren comprar cosas a Estados Unidos, pero muchas de esas cosas Estados Unidos no las vende. El último ejemplo son los motores de aviación civil. Así que aunque China tiene dólares, no puede comprar cosas que Estados Unidos podría vender, pero elige no hacerlo. Al mismo tiempo, Estados Unidos quiere que China compre más bonos del Tesoro, pero a China le interesa cada vez menos. Así que, en realidad, Estados Unidos no tiene mucho que China quiera, o al menos no mucho que Estados Unidos esté dispuesto a dar. Ahí está el problema. Ambas partes están ahora atrapadas en una situación en la que yo tengo cosas que tú necesitas, pero no te las doy, y tú tienes cosas que yo necesito, pero no me las das. Entonces, ¿cómo se negocia así? Has explicado las cosas mucho más claramente que nadie. Acabo de aprender muchísimo con eso, porque en realidad no lo había entendido de esa manera. Pero tienes toda la razón. Al final del día, lo que Estados Unidos quiere es lo de siempre. Quiere ser lo más grosero y agresivo posible contra China. Y al mismo tiempo, quiere que los chinos sigan adelante y continúen comprando bonos del Tesoro, porque en última instancia, eso es lo que Estados Unidos quiere que haga China. Básicamente, quiere que los chinos envíen dinero a Estados Unidos, al mismo tiempo dejen de competir con Estados. Quiere tenerlo todos. It wants to have its cake and eat it as well. You cannot possibly build an economic relationship in that. No se puede construir una relación económica de esa manera, y mucho menos una relación comercial. Y los estadounidenses están exagerando enormemente hoy la importancia de su mercado interno. Se han convencido a sí mismos de que, porque son el mercado más grande del mundo, y es cierto que son un mercado muy grande, se han convencido de que, como imaginan, son el mayor mercado del mundo. Todo el mundo está haciendo cola para venderles cosas y hará enormes concesiones a Estados Unidos para poder seguir haciéndolo. Sospecho que el mayor mercado del mundo ya es China y va a ser mucho más grande. Es inevitable. Quiero decir, los chinos tienen unos ahorros enormes. Sí. Producen los mejores productos manufacturados del mundo. Es lógico que vayan a comprar más de ellos. Quiero decir, es algo que inevitablemente va a suceder. Y como le señalé a alguien, ya sabes, puede que hayan cerrado algunas fábricas y que algunas personas hayan perdido sus empleos y podrían ser hasta 9 millones. Pero esos son 9 millones de... ¿cuántos? ¿1.400 millones de personas? Quiero decir, puede parecer mucho en Estados Unidos, pero una economía de la escala de la China y con su capacidad de adaptación va a poder ajustar esto muy rápidamente. Y volviendo a nuestras discusiones anteriores sobre Mao, quiero decir, dado por lo que ha pasado China, cualquiera que piense que no pueden enfrentarse a un problema como este, se está engañando a sí mismo otra vez. Quiero decir, este es un país que ha tenido que superar desafíos infinitamente mayores. Esto no es como la invasión japonesa o la crisis de los años 60, cuando China se enfrentaba a presiones tanto de Estados Unidos como de Rusia al mismo tiempo. Quiero decir, no es así.
Así que quiero decir, es algo que la gente en Estados Unidos simplemente no logra comprender. Pero, quiero decir, es un hecho. Y también creo que hay un malentendido en Estados Unidos cuando Trump dice que salvó millones de empleos chinos al poner una pausa a los aranceles. Bueno, en realidad China no ve estos problemas de la misma manera que Occidente. Supongamos que China perdió 9 millones de empleos debido a la guerra comercial con Estados Unidos. China lo ve como parte de un problema más grande, que es, ¿dónde están los próximos creadores de empleo? ¿Cuál es el próximo desarrollo tecnológico? ¿Cómo nos expandimos con otros países? Por supuesto, esto es un asunto global, así que China lo ve como un gran problema. ¿Dónde se están creando los empleos? Y sí, con Estados Unidos hay algunos problemas y se han perdido algunos empleos, pero eso también forma parte de una cuestión más amplia, que es ¿dónde deberíamos crear empleos a continuación, verdad? Así que no es como decir, vale, por estos 9 millones de empleos tenemos que ceder ante Estados Unidos para salvarlos. Así no funciona la mentalidad ni la planificación en China. Creo que eso es algo que el gobierno estadounidense no entiende. Trump no lo entiende, creo yo. Trump doesn't. No. I don't think. No, they don't. I mean, they've. No, no es así. Quiero decir, tienen esta idea que no solo promueven Gordon Chang, sino todo tipo de economistas charlatanes, si se me permite llamarlos así, de que China es una economía de talleres clandestinos, donde la gente trabaja, ya sabes, por salarios de esclavitud, para venderle a los enormemente ricos Estados Unidos. Y esto es una comprensión completamente errónea. Solo he estado en China una vez, en 2017, por cierto, y eso fue, ya sabes, hace años. Pero quiero decir, me resultó inmediatamente obvio entonces que toda esa narrativa era absolutamente falsa. Y una de las cosas que lo delataba al instante era ver todas las marcas occidentales. Estaba en Shanghái y habían montado sus tiendas en China. Y quiero decir, obviamente ya había chinos que tenían suficiente dinero, más que suficiente para comprar en esas tiendas. Occidente tiene una idea completamente equivocada de China. No entienden cómo es China. Se imaginan que, ya sabes, sigue al nivel de los años 50. Y no se dan cuenta de que no es así en absoluto. Pero eso es lo que pasa si escuchas a alguien como Gordon Chang todos los días. Ya estoy insistiendo sobre él. Es que está por todas partes en este momento. Sí, me he dado cuenta de eso. Tienen un debate mucho más amplio. Por ejemplo, la IA también está reemplazando muchos empleos, ¿no? ¿Qué haces con cosas así? Por supuesto, han invertido mucho en turismo, en servicios y también en fomentar que la gente cree sus propias empresas y, por supuesto, en la educación en sí, para que puedas comprender mejor en qué punto está la tecnología y cosas por el estilo. Se está haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido, orientado al crecimiento del empleo en el futuro, que no se limita solo al comercio. De hecho, no hay tanta obsesión con el comercio en sí, la verdad. Así es como lo veo yo. China tiene los mayores ahorros del mundo. Tiene la mayor capacidad de fabricación del mundo. Ahora es, como incluso la gente en Occidente empieza a entender, una base tecnológica y científica increíblemente, excepcionalmente grande, que está ahora a la vanguardia. Y tiene, gracias a estos enormes ahorros, una posición financiera global muy sólida. No está en apuros. Quiero decir, esto es lo que la gente no entiende. De hecho, lo que Trump y los estadounidenses están haciendo, puedo decirlo con total seguridad, va a impulsar la próxima etapa del desarrollo chino y hará que sea aún más rápido. Te puse el ejemplo de los aviones. Quiero decir, veremos, como dije, en un par de años, aviones civiles chinos apareciendo, y serán fabricados en China, no en Toulouse con Airbus, ni en Seattle por Boeing. Esa es la realidad. Quiero decir, los chinos serán mejores, igual que los vehículos eléctricos chinos son mucho mejores que los de los demás, porque los chinos llegan a esta tecnología de forma fresca y nueva. Analizarán estas cosas con una visión mucho más clara
y no estarán atados a viejos métodos industriales ni a diseños industriales antiguos. Así que tendremos mejores motores chinos, motores más limpios, mejores coches, mejores aviones. Cleaner engines, better aircraft. By the way, just to quickly say this, again, Por cierto, solo quería decir esto rápidamente. De nuevo, mencioné que trabajé en el sector aeroespacial. Según lo que piensan muchas personas, el Ilyushin 96, que es el avión ruso, en algunos aspectos es en realidad mejor que los Boeing estadounidenses, precisamente por esa razón, aunque esté basado en tecnologías de los años 80. Tiene una filosofía más avanzada y moderna en cuanto a su diseño, el centro de gravedad y todo eso, que los aviones estadounidenses, cuyos orígenes se remontan a la tecnología de los años 60, cuando los estadounidenses empezaron a construir aviones de fuselaje ancho. Los chinos van a construir aviones ahora con la tecnología de hoy. Así que puedes ver lo que va a pasar. So you could see what's going to happen. Okay, about the Russian Ukraine. Bien, sobre la incursión rusa. Este es un cambio en la historia de Rusia y es de hecho Rusia, ¿cuál se imaginó? So, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pero también algo cambiará. Does it change anything? It changes absolutely nothing. It was more. No cambia absolutamente nada. Fue de nuevo más bien un ejercicio de relaciones públicas. Al parecer, lograron destruir 3 bombarderos. Y estamos hablando de bombarderos que fueron diseñados en la época de Joseph Stalin. El primer Tupolev 95 voló en 1952. Ya sabes, son aviones poderosos y magníficos. Quiero decir, si los miras, yo lo he hecho, los he visto, y los ves volar, son máquinas extraordinarias. Y todavía tienen el motor turbohélice más potente del mundo. Y hacen un ruido increíble. Puedes oírlos a kilómetros de distancia. Es decir, lo que ya, por supuesto, los hace bastante ineficaces como bombarderos, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, desde luego no son furtivos, ni de lejos. I mean, they're certainly not stealthy, not by any stretch of the imagination. But I mean, they are magnificent machines. But they are. Pero quiero decir, son máquinas magníficas, pero están completamente anticuadas. Así que los rusos, de todos modos, están ocupados construyendo bombarderos más avanzados. Parece que han optado más por la vía supersónica que por la vía furtiva. Supuestamente tienen un bombardero furtivo en desarrollo. Pero bueno, da igual. Así que 3 de estos bombarderos, de los cuales los rusos supuestamente tienen unos 60, han sido destruidos. Un par más han resultado dañados. No va a suponer ningún cambio en las capacidades militares de Rusia. No va a afectar al equilibrio de poder entre Rusia y Estados Unidos. Fue, como has dicho, una operación muy inteligente, pero es una que habrá comprometido las redes de agentes que Ucrania ha establecido dentro de Rusia, porque era necesario hacerlo. Because you needed to do this. You inevitably are going to compromise your networks. Inevitablemente vas a comprometer tus redes para hacer esto. Y no va a cambiar el curso de la guerra, ni va a alterar el equilibrio estratégico. Es muy propio de lo que hace Ucrania hoy en día, que es intentar desviar la atención de las derrotas militares en los frentes de batalla mediante este tipo de ejercicios de relaciones públicas, que es lo que esto fue en última instancia. Los ataques al puente ferroviario, el puente entre Rusia y Crimea, son otro ejemplo. Nenanami estas secciones, that's big camel men through titsitwas with snake. Within embrace without molid, snee is spoiled of tangius, embrosing. To the war, or is Russia's diplomatic strategy? But these attacks, it's also. Pero estos ataques también me recuerdan un poco al ataque de Pager, ya sabes, el que hizo Israel. Creo que estos ataques difuminan la línea entre la zona de guerra y el frente doméstico. Además, difuminan la línea entre la guerra y los atentados terroristas. ¿No es así? Así que en ese sentido da un poco de miedo, ¿no te parece? So that, in that sense, Sí. it's kind of scary. Oh, yeah. in a way. Don't you think? Well, you're absolutely correct. I mean, can I just say something? I mean, you're completely wrong. Bueno, tienes toda la razón. Quiero decir, ¿puedo decir algo? Estás completamente en lo cierto, porque están utilizando camiones y vehículos civiles para llevar a cabo ataques. Al parecer, algunos de los conductores de estos camiones no sabían lo que transportaban, lo cual ya es.
y uno de ellos fue asesinado, por lo que parece, lo que quiero decir, eleva el asunto hasta cierto punto a un ataque terrorista. Pero puede sorprender a la gente en China saber que el ataque que recibió mucha más atención en Rusia fueron dos ataques que los ucranianos llevaron a cabo contra el sistema ferroviario ruso. Volaron dos puentes y volaron uno de ellos mientras un tren civil lo estaba cruzando. Y era un tren civil con civiles dentro. Y algunas personas murieron y otras resultaron heridas. Los rusos lo están tratando como un ataque terrorista, que es lo que fue. Si haces este tipo de cosas, este tipo de operaciones de sabotaje, siempre corres el riesgo de derivar en ataques terroristas. Y algunos de estos ahora se están convirtiendo en ataques terroristas directos. Y Occidente no dice nada, simplemente se queda al margen. Estaba leyendo un largo artículo sobre esto en los medios rusos. Un extenso artículo sobre cómo los ucranianos son capaces de llevar a cabo asesinatos y homicidios, hacer estallar trenes y matar civiles dentro de Rusia. Y en Occidente nunca se dice nada al respecto. Nunca hay críticas, nunca hay comentarios sobre lo incorrecto que es, o algo por el estilo. También intentaron asesinar a Putin, ¿verdad? Él estaba volando y entonces enviaron drones masivos intentando atacar su avión, ¿no? Pero tienen que entender que si hubieran tenido éxito, eso sería el fin de Ucrania. ¿Lo entienden? Sí. No, no creo que lo hagan. Creo que uno de los problemas fundamentales de los ucranianos es que son adictos a este tipo de cosas. Y una vez que te vuelves adicto, se convierte en algo compulsivo. Creo que voy a decir esto. Creo que lo aprendieron de los británicos, por cierto, que también son adictos a este tipo de cosas. Lo han sido desde la Segunda Guerra Mundial. Piensan que, ya sabes, la guerra asimétrica, matar a líderes rusos, matar a generales rusos. Los rusos creen, y estoy seguro de que tienen razón, por cierto, que fueron los ucranianos quienes estuvieron detrás del ataque al concierto de rock que tuvo lugar por estas fechas el año pasado. Así que todo esto es terrorismo puro y duro. Y por supuesto, los rusos, como siempre, son muy metódicos. Están llevando registros cuidadosos de todo esto. Y algún día irán a por todas estas personas. No tengo absolutamente ninguna duda. No creo que entiendan que el problema no es Putin, ¿verdad? Si Putin, digamos, dimitiera hoy, un nuevo presidente podría ser incluso más agresivo, ¿sabes? No creo que lo entiendan. Un nuevo presidente sería mucho más agresivo. Tened en cuenta que estuve en Rusia hace apenas 2 semanas y puedo decir con total certeza que si hay alguna crítica al gobierno ruso, ya sea por parte de abogados, asistí a una conferencia de abogados, civiles. Si hay alguna crítica al gobierno ruso, es que no está siendo lo suficientemente duro. Sí, cuando hablaba con algunas personas aquí, ya sabes, conductores de taxi, si hay alguna crítica al gobierno chino, es por qué no han recuperado Taiwán ya militarmente. Hay muy pocas personas que hablen de una reunificación pacífica. Creo que Xi Jinping probablemente pertenece a la minoría en este aspecto. Sí. Bueno, verás, estos son los líderes. Los líderes tienen que ser más cuidadosos y prudentes. Quiero decir, es un punto que siempre, sabes, venía gente y me decía, ¿por qué es Putin tan blando? ¿Por qué no reacciona? Eso no me ha pasado con Xi Jinping, porque obviamente no cubro tanto China. Pero quiero decir, gracias a Dios que lo son. Gracias a Dios que estos líderes son tan cuidadosos, serios y disciplinados en su manera de abordar las cosas como lo son. Solo imagina si todos fueran como Biden o Trump. ¿Dónde estaríamos? Probablemente muertos a estas alturas. Bueno, lo otro es que los europeos ahora están levantando las restricciones sobre armas de largo alcance para los rusos, y Alemania está reforzando su ejército. El Reino Unido también está aumentando su gasto militar. No es de extrañar que haya conversaciones en Internet, #Tercera Guerra Mundial ahora mismo.
Quiero decir, como dijiste, gracias a Dios que Putin es una persona que tiene autocontrol, ¿no? No es así. Quiero decir, son los europeos los que están escalando. No parece importarles mucho, ¿verdad? Escalating. They don't seem to care much, right? Yes. No, no. I mean, it's becoming the. No, se está convirtiendo en el principio organizador de la política europea. No hay mucho más. Nuestras economías están todas en mal estado, algunas más que otras. Pero la economía alemana está en muy mal estado, y conozco bastante bien Alemania. La economía británica, que por supuesto conozco muy bien, está en un estado muy, muy malo. Los gobiernos son impopulares. Sienten que su apoyo entre las poblaciones que gobiernan está disminuyendo. Entonces, ¿cómo mantienen todo unido? Hablan de la amenaza del Este. Hablan del largo brazo de Moscú que supone apoderarse de Edimburgo o de Sheffield. Edinburgh, I suppose, or Sheffield. I'm not quite sure why the Russians would want to go there, but anyway. No estoy muy seguro de por qué los rusos querrían ir allí. Pero en fin, se está construyendo una narrativa interminable. Y por supuesto, puedes usarla para atacar a cualquier líder político que de alguna manera sea un disidente, porque dices que es blando con Rusia, que es un apologista de Rusia, un apologista de Putin. Dicen lo mismo de quienes son comprensivos con China. Así que se está convirtiendo cada vez más. Y esto es algo muy peligroso. Por cierto, que Frank Pugh, organizador de nuestro Pasegoa. Y en mi opinión, es más importante que si el rearme real llega a producir o no. In my opinion, whether the actual rearmament even happens. The British government has released 35,000. El gobierno británico ha publicado una revisión estratégica de defensa de 35,000 palabras. Por cierto, 35,000 palabras no es tanto. La he leído. Es increíblemente vaga, completamente carente de sustancia real y concreta. Si buscas un plan real sobre cómo desarrollar una base industrial, cómo fabricar armas, qué tipo de armas necesitas, no hay nada de eso. Quiero decir, creo que los chinos que lean esto se quedarían perplejos. Esta es un booklet de defensa. Pero que estén, lo que sí hace es ampliar por Goigor sobre matters. Y es su propósito. Sí, y una cosa que los medios chinos interpretaron del discurso de Macron en el diálogo de Shangri-La es que estaba enfrentando algunos problemas internos, ¿verdad? Y, por supuesto, está perdiendo el control sobre las colonias africanas, las antiguas colonias, así que en cierto modo no sabe qué hacer. Y entonces, una de las cosas que podría hacer es amenazar a Asia. O la OTAN vendrá si China no hace esto o aquello. Lo que en realidad creo que los países asiáticos ven es, vale, vosotros, los occidentales, os gustan las guerras y los conflictos. Ahora estáis hablando de traerlos a Asia, ¿no? Para desestabilizar Asia. No os basta con tener guerras en Europa, queréis desestabilizar Asia. Y así fue percibido el discurso de Macron, no solo en China, sino también en los países de la ASEAN. Así que no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Quiero decir, creo que la gente en Asia está viendo todo esto con horror. Dicen, ya sabes, que los franceses están llegando y van a empezar a organizar cosas militares aquí. Es decir, hicieron un desastre total de las relaciones, de la situación en Europa, y ahora quieren exportar todas sus patologías, sus obsesiones, su ira y su odio a nosotros. Nosotros estamos intentando construir nuestras sociedades, desarrollar nuestras industrias y aumentar la riqueza, la prosperidad y el bienestar de nuestra gente. Creo que esto va a ser muy mal recibido en Asia en general. Creo que la gente asiática va a estar absolutamente desconcertada por ello. Pero así es. Vuelvo a lo que he dicho muchas veces sobre la diferencia fundamental entre europeos y asiáticos. Los estados europeos, incluidos los estadounidenses, que son una especie de estado europeo, están obsesionados con el poder. El poder es lo que les mueve. Y es el poder militar más que cualquier otra cosa. En cuanto a esta situación entre India y Pakistán, lo interesante es que el New York Times publicó un artículo titulado «Cómo los medios indios amplifican falsedades en un redoble de guerra». El subtítulo es «Durante un conflicto entre India y Pakistán, incluso algunos medios de confianza informaron datos no verificados e historias fabricadas».
Así que no es un artículo muy halagador sobre Modi y los medios indios. Es cierto que los medios indios no hablan mucho de los cazas que fueron derribados. Incluso lo celebran como si fuera algún tipo de victoria, lo cual me resulta desconcertante. Pero no solo eso, India también envió delegaciones a diferentes países. Supuestamente intentaban conseguir apoyo para la lucha antiterrorista, tolerancia cero con el terrorismo como parte de los esfuerzos de la India. Pero en realidad, parecía que intentaban convencer a la gente de que de alguna manera habían ganado la guerra. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué es tan importante para Modi hacer tanto alboroto e incluso falsificar información, principalmente para el público nacional? Antes de empezar con eso, quiero decir que los medios estadounidenses que se quejan de que los medios indios difunden información falsa sobre guerras, vaya sorpresa. Seguro que los estadounidenses nunca harían algo así. Es inconcebible que ellos mismos proporcionen ese tipo de información falsa o publiquen historias no verificadas e inexactas. A veces, los estadounidenses realmente te dejan asombrado. En fin, Bert, tienes toda la razón. La realidad de este breve conflicto es que la India es fundamentalmente humillada. Es decir, en cierto modo se imagina a sí misma, ya sabe que es una potencia emergente. In some ways, with some cause to be an emerging great power. It's a big country. It's got a big economy. Es un país grande, tiene una economía grande, y creo que los indios se han adelantado mucho en cuanto a sus propias percepciones. Creen que son más fuertes, más avanzados y mejor organizados de lo que realmente son. Así que se enfrentaron a Pakistán y su ejército no tuvo un desempeño especialmente bueno, como ahora es cada vez más evidente. Algunas de sus unidades de defensa aérea lo hicieron mejor, pero en general no fue el gran éxito y la victoria que imaginaban. Están en Gross. Esa es la razón. Están intentando en ingenio en victoria, cuento por supuesto, no es así. Pretending that they won some great victory when of course they didn't. And they're trying to persuade everybody that they did win some great victory. Y están intentando convencer a todo el mundo de que lograron una gran victoria, enviando delegaciones para persuadir a la gente de ello. Si sigues los medios indios, tan de cerca como yo, hay un cierto grado de sorpresa e indignación. Parte de esta indignación, por cierto, se dirige a los estadounidenses, a quienes se percibe como actores que han jugado algún papel en provocar esta humillación. Pero gran parte de ella es autocrítica, que la India, de algún modo, ya de small force, no es capaz de mostrar que es país realmente fuerte que quiere creer que es, y ha perdido prestigio. Verás, eso es muy diferente. India y China están gestionando esto de manera muy distinta. En 2001, un caza chino colisionó con una aeronave de vigilancia estadounidense en el mar de China Meridional. El piloto murió en ese incidente, pero antes de fallecer hubo una grabación en la que hablaba con el mando central. En esa grabación dijo algo como, "No voy a poder lograrlo". Esa grabación se ha reproducido repetidamente en los medios chinos, medios oficiales. Como he vestido Willy Sandwich, tenemos desfilados en las charts, motivar a la gente. China nunca ocultaría este tipo de humillaciones. Quiero decir, al crecer en China, nos hablaron muchísimas veces del siglo de la humillación. Nunca lo olvidarías. Nunca dejarías de oír hablar de todas esas humillaciones, lo que hicieron los británicos, lo que hicieron los japoneses, ese tipo de cosas. Ahora, creo que en este incidente, la India debería decirle a la gente, todavía estamos lejos, todavía estamos muy atrás, tenemos que esforzarnos más. Ya sabes, cosas así. Pero ese no es el modo indio, ¿verdad? Es muy diferente, creo yo. Sí, no lo es. Y ese es un gran problema, por cierto. Nunca he estado en la India, debería decirlo, pero conozco a muchos, sí, y tengo muchos amigos indios, y siempre me he interesado por ellos. Y es un problema largo y profundamente arraigado, que es que la India asume que debería ser un gran país, pero está mucho menos preparada para hacer lo necesario para convertirse en uno. Tiene los medios para hacerlo.
Pero, por poner un ejemplo, no tiene un sistema educativo similar al que, volvamos a él, Mao Zedong creó en China. Quiero decir, no hubo ese intento sistemático en la India. There wasn't this systematic attempt in India. There's never been a systematic attempt in India that there was in China. Nunca ha habido en la India un intento sistemático como el que hubo en China después de 1949 de llevar la alfabetización universal al país, de crear universidades sólidas, de desarrollar una clase fuerte de ingenieros tecnológicos e industriales, o de formar directivos que sean buenos gestionando grandes proyectos. La India no suele hacer esto. Y si sabes algo sobre el sistema educativo indio, en el nivel más alto sigue estando muy influenciado por los británicos. Así que existen estas escuelas extremadamente caras y privilegiadas, inspiradas en los internados ingleses, a las que la élite india envía a sus hijos. Which are the ones that the Indian elite send their children to. And they come out and they're very, very elegant. Y salen, y son personas muy elegantes, altamente educadas, muy competentes en algunas cosas, muy buenos para convertirse en altos funcionarios públicos en el gobierno indio, que todavía tiene una administración pública basada en gran medida en el modelo británico. Y en algunos aspectos es una administración pública muy buena, pero es una administración pública que es buena gestionando lo que ya existe. No es buena gestionando, no es buena diciendo, necesitamos reconstruir todo el sistema ferroviario, necesitamos pensar en trenes de alta velocidad, necesitamos crear una industria aeronáutica, necesitamos pensar en cómo hacer todas esas cosas. Esto no es lo que hacen los indios. Daré otro ejemplo que de nuevo conozco un poco. Hicieron un gran esfuerzo para crear una industria farmacéutica. A pharmaceutical industry, and I remember Modi saying that. Y recuerdo a Modi decir que la India era la farmacia del mundo, como decía durante la COVID. Lo que no le contó a la gente es que, por supuesto, todos estos medicamentos son fabricados por países extranjeros en la India, y se trata en gran medida de medicamentos de gama baja, es decir, no han desarrollado sus propios medicamentos más avanzados ni cosas de este tipo. Así que la India necesita sacudirse esto. Necesita ser mucho más decidida en la forma en que desarrolla su economía. Y me temo que no lo está haciendo. Y creo que el hecho de que haya pasado por un periodo de distorsiones, muchos de los problemas subyacentes no están desapareciendo, porque cuando uno observa qué está impulsando ese crecimiento del PIB, en realidad no es un desarrollo como lo fue en el caso de China. Creo que la brecha entre China y la India está aumentando, por cierto, solo para decirlo. Sí. Vale. Oriente Medio, los funcionarios iraníes dijeron que la propuesta nuclear de Estados Unidos es incoherente y desarticulada y temen que el impulso se esté desmoronando. Así que, ¿qué crees que está pasando allí? No, creo que esto es exactamente correcto. Creo que lo has descrito perfectamente y creo que los iraníes también lo han hecho. Quiero decir, las cosas simplemente se están desmoronando, a pesar de que este acuerdo estaba sobre la mesa. Los iraníes no quieren armas nucleares. Los estadounidenses dicen que no quieren que Irán tenga armas nucleares. Irán ahora tiene buenas relaciones con Arabia Saudí. Es miembro de los BRICS. Su prioridad es desarrollar su economía y su sociedad. Así que debería haber un acuerdo sobre la mesa. Pero si vuelves a Estados Unidos, ves a los de siempre. Su retórica es que quieren la guerra con Irán, personas como Mark Levin, por ejemplo. Y no creo que Trump en realidad quiera la guerra con Irán. Creo que él percibe que sería un desastre absoluto para Estados Unidos si se viera envuelto en otra guerra con Irán. Y aún más importante para Trump, sería un desastre para su presidencia si se viera arrastrado a una guerra con Irán. Estas personas ya han presionado a Trump para que exija que Irán básicamente detenga por completo todo enriquecimiento de uranio. En otras palabras, que renuncie a todo trabajo en tecnología nuclear. Lo que los iraníes ven, con toda razón, como una grave violación de sus derechos soberanos como nación para participar en el desarrollo económico y tecnológico, algo a lo que no pueden acceder. Así que, quiero decir, tenemos un posible acuerdo.
No es difícil ver cómo podría alcanzarse. Possible deal. It's not difficult to see how it could be agreed, and the opportunity is being thrown away because some people in America. Y la oportunidad se está desperdiciando, porque algunas personas en Estados Unidos simplemente no pueden aceptar que un acuerdo así tiene más sentido para el país. ¿Has escuchado alguna vez a Mark Levin? Lo menciono porque, según tengo entendido, es quizás la persona más visible. Pero la forma en que habla sobre Irán no solo es irracional, sino que, como dijeron los iraníes, resulta incoherente. Su odio hacia Irán se expresa de maneras que son prácticamente incoherentes. Es decir, habla de una forma que su lenguaje, lo escucho, y a veces me pregunto, ¿qué está intentando decir este hombre exactamente? En fin, ahí lo tienes. Sí, a veces su odio les ha llevado a perder el control. ¿Sabes? Han perdido de vista las cosas, creo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Greta Thunberg, no hemos oído hablar de ella en un tiempo, ¿verdad? Parece que Occidente ha perdido el interés en ella. Pero recientemente se unió a un barco que navega hacia Gaza con, creo, otras 11 personas, incluido algún actor. Y bueno, su objetivo es romper el bloqueo israelí a la ayuda para Gaza. Creo que es algo bueno, pero también pienso que llega un poco tarde. Podría haberlo hecho antes, pero en cualquier caso aquí está el artículo de opinión de The Telegraph, o podría llamarlo un ataque. El título es «El narcisismo de Greta Thunberg ha escalado a niveles aterradores». Así que, por un lado, personalmente creo que es algo bueno, pero llega un poco tarde. Pero también, ¿podemos decir que Occidente ha perdido un poco el cariño por Greta Thunberg ahora? Oh yes, absolutely. I mean, she's gone against the. Oh sí, absolutamente. Quiero decir, ella ha ido en contra del tema sagrado, que es, ya sabes, Israel y todo esto. Ya ahora, ha transgredido los deseos del establishment occidental, que creo que esto es lo que hay que decir. Han hecho algunas críticas a Israel porque la política y las acciones israelíes se han vuelto tan espantosamente y públicamente horribles. Pero en el fondo, siguen siendo tan pro-israelíes como siempre lo han sido. Es construir coartadas. Estas críticas a Israel no pretenden realmente cambiar la política en Israel. Es para dar a los líderes occidentales cierta distancia respecto a lo que están haciendo los israelíes. Western leaders some distance from what the Israelis are doing. En otras palabras, probablemente no hará mucha diferencia, ¿verdad? It won't make any difference at all. I mean, I think No va a suponer ninguna diferencia en absoluto. Quiero decir, creo que de todos modos es cierto que su estrella lleva tiempo apagándose. Y si voy a ser un poco cínico, sospecho que parte de la razón de este espectáculo es precisamente el hecho de que quiere llamar la atención sobre sí misma. Quiero decir, ha estado en el ojo público, y debe de ser bastante extraño darse cuenta de que la gente está perdiendo interés en ti. Así que se está subiendo a este tema en particular porque sabe que los jóvenes, en especial, están enfadados por ello. Quiere que la vean como alguien que está con ellos en esto. she wants to be seen to be with them on this. So, I mean, let's be a little bit cynical about it. Así que quiero decir, seamos un poco cínicos al respecto. Pero absolutamente no va a marcar la más mínima diferencia. La política occidental en Oriente Medio es una catástrofe. Es una catástrofe moral. La gente en China, el pueblo chino, la próxima vez que algún funcionario estadounidense, británico, francés o alemán, o alguien de la Unión Europea, aparezca y empiece a hablar sobre los uigures, deberían simplemente sacar fotos, mostrarles las imágenes de lo que está en Gaza y decir, eso sois vosotros, eso sois vosotros. And saying, that's you. That's you. Es interesante. Creo que me gustaría ver cómo los libros de historia escribirán sobre esta parte en el futuro, ya sabes, cómo Occidente manejó todo esto. Es vergonzoso. Creo que es vergonzoso. I think it's shameful, but Y de venimos. Es un point pot. No existe nada de fruit para our two draw o mitsklau. To condemn and describe it. all right. De acuerdo, te interesa Tiflis, ¿verdad? Tbilisi. Tiflis. Por cierto, una ciudad muy interesante, una ciudad preciosa, un país muy interesante, muy interesados en las relaciones con China, diría yo. Creo que aquí quieren absolutamente desarrollar buenas relaciones con China. Muchas gracias.
Que tengas una buena semana y disfruta de tu tiempo en China. Y avísame cuando regreses. Me interesará mucho que me cuentes todo lo que has visto y tu impresión del país y el ambiente allí. Así que pásalo muy bien. Yeah. the mood there. So have a Yes. great Yeah. time. We can talk some Podemos hablar un poco más about, sobre mis sentimientos la próxima vez. Sí, hablamos entonces. Muchas gracias. Thank you so much. Absolutamente. Bye. Adiós. Thank you. Gracias.